Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo día de la Semana de la Filosofía. Hoy nuestro primer expositor, Felini Mati, presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía, estudiante de quinto año de Filosofía en la UCA, anfitrión del podcast Esto no es un podcast sobre, junto a yo, Facundo Serra, y a nuestro querido personaje Silvio, que no lo tenemos acá presente. Becario de iniciación a la investigación y aficionado de la dramaturgia. También tiene algunos libros que están ahí gratis en el foro, por si los quieren terminar. Eso no Obviamente hay que estaba hacer... puesto. No, hay que meter el chivo. Así que, sin Bueno. más, Feli, te dejo la palabra. Gracias, Paco. Bueno, voy a compartirles, si la tecnología me lo permite, quiero compartir pantalla. Bueno. Entonces mi intención hoy es traer un poco, hablar un poco de Kandinsky y centrarme en este libro, que no sé si se lee, que es Punto y línea sobre el plano, que es el texto fundacional que escribe Kandinsky, en más o menos 1926, que es el texto fundacional de lo que se llama el arte abstracto. Y que junto con este libro, un libro también de la época que algunos incluso reconocerán la edición, es el Tractatus Lógico-Philosophicus del impronunciable Wittgenstein, del primer impronunciable Wittgenstein, porque Kandinsky va a hacer algo inusual, porque hay cosas dibujadas en mi cosa. Bueno, Kandinsky va a hacer algo inusual en lo que es la vanguardia, lo que hoy en día se llaman las vanguardias históricas, ¿sí? Kandinsky lo que va a hacer va a escribir un texto completo justificando digamos, su postura sobre lo que él va a llamar arte abstracto, que se diferencia del arte figurativo, ¿sí? Y no es un panfleto, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven, tiene un cierto grosor y está estructurado de una manera, digamos, está escrito, ¿sí? Hay justificaciones, ¿sí? En definitiva, como les decía, Kandinsky va a hacer algo muy inusual, que es, en vez de hacer un panfleto, en vez de hacer un manifiesto, como acostumbraban las primeras vanguardias, los que llaman vanguardias históricas, como el impresionismo, va a ser un texto en donde él va a transmitir básicamente que él, con el arte abstracto, está creando un nuevo lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso va a ser muy útil fijarnos en, bueno, qué se hablaba en la filosofía del lenguaje de esa época, cómo va a ser Wittgenstein, ¿sí? Entonces, para empezar, yo les traje, voy a mover sus caritas para así lo puedo leer. Acá está Vasily Kandinsky, ¿sí? Artista ruso, para quien no lo conoce. No me voy a centrar mucho en su biografía, porque realmente Kandinsky es tan fundamental para el arte del siglo XX que su propia vida lo excede, digamos. Es como su arte va más allá de cualquier dato biográfico. Él tuvo encontronazos con, obviamente, el Politburó y tiene toda una historia. Bueno, entonces, yo les traje acá un fragmento del libro, como para empezar un poco a la charla, ¿sí? Y fíjense lo que expresa Kandinsky, ¿no? Dice: el mundo entero podría ser concebido como un conglomerado cósmico autosuficiente, que a su vez consta de infinitos conglomerados también autosuficientes y de tamaño cada vez menor, los cuales, en última instancia, y tanto en lo grande como en lo pequeño, también están formados de puntos, por lo cual el punto retorna a su estado primitivo de ente geométrico, ¿sí? O sea, Kandinsky va a plantear toda una cosmovisión, un ordenamiento de las cosas, de los hechos, ¿sí? Y él va a decir, bueno, y el arte abstracto, a diferencia del arte figurativo, es capaz de hacer referencia a esta relación de los hechos, ¿sí? O sea, no es solamente justificar, ¿sí?, su vanguardia, sino es directamente decir, yo estoy creando un nuevo lenguaje, y un lenguaje que se va a basar en el sonido, ¿sí? Lo cual en sí mismo va a ser un concepto un tanto extraño, o al menos
no es como uno al principio lo piensa, ¿sí? Entonces, yo cuando leía el texto, ¿sí? Punto y línea sobre el plano, que está dividido en tres partes, ¿sí? Que va a ser el punto, la línea y el plano, ¿sí? Entonces, primero va a ser una noción, va a desarrollar la noción sobre el punto, va a desarrollar la noción sobre la línea, todo dentro del arte abstracto, y después va a desarrollar sobre el plano. Entonces, si yo le preguntase a uno y le digo, bueno, ¿qué ve acá? Me va a decir, bueno, una línea, ¿sí? Y el momento que yo a esa línea le añado un punto, posiblemente la persona me diga, bueno, acá estoy viendo una I, ¿sí? O sea, cambia completamente lo que uno ve. Y hay algo que se añade que en sí mismo no dice nada, ¿sí? Es decir, el punto, en realidad lo que va a hacer, el punto en realidad lo que va a hacer es generar sonido, ¿sí? Generar sonido. Y si uno piensa en la letra, cuando la dice, en la palabra que enuncia la letra I, lo que va a hacer es frenar en seco la palabra I. O sea, hay algo que frena la linealidad, ¿sí? Y si yo invierto, ¿sí? Si yo invierto el punto, tengo un signo de exclamación. Si yo invierto la ubicación, tengo un signo de exclamación que en sí mismo no dice absolutamente nada, sino que acentúa, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, esa línea que yo había descrito, y uno le añade un punto, lo que va a pasar, va a decir Kandinsky, es que estamos frente a algo muy inusual, que es que, así como en el lenguaje común y corriente, el punto es el manejo del silencio, de repente lo que va a suceder es que el punto en sí mismo, va a decir Kandinsky, es mudo. Entonces, él va a hacer con el arte abstracto una resignificación de toda la geometría, ¿sí? Lo que va a pasar es que la geometría, va a decir Kandinsky, está incluida dentro del contexto del lenguaje común y corriente, ¿sí? Entonces, lo que pasa con eso es que le va a decir, bueno, ¿qué pasa si a los elementos geométricos yo les añado algo nuevo? Como por ejemplo la sonoridad. Es decir, el ordenamiento de los elementos geométricos, como van a ser el punto y la línea, si uno piensa en los elementos de Euclides, por ejemplo, yo les estoy añadiendo algo que es la sonoridad o la tonalidad, ¿sí? Y dependiendo de cómo ellos se relacionan, eso hace que yo esté describiendo la realidad a partir de una nueva relación, que no está dentro del lenguaje común y corriente, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que hay que entender en este sentido es algo muy importante para el arte abstracto porque muchas veces va a suceder que, obviamente, se va a decir de artistas, bueno, hacen arte abstracto, pero no necesariamente van a estar dentro de la concepción de Kandinsky, ¿sí? Que va a ser el principal o quien funda el arte abstracto. Bueno, y Kandinsky va a decir, bueno, el ente abstracto es aquel ente aislado de la forma real de la superficie. Es en sí mismo invisible. Bueno, en términos filosóficos lo que va a decir Kandinsky es, bueno, cuando yo pienso en un ente abstracto estoy pensando el ente en sí mismo, es decir, estoy aislando, por ejemplo, al punto de todo el contexto donde está el punto, ¿sí? O sea, estoy aislando a este elemento de todas las situaciones en las cuales es utilizado el punto. Entonces va a decir Kandinsky, bueno, ¿qué me queda del punto? Si yo lo pienso de esta manera. Va a decir, bueno, el punto es, primero es invisible, ¿no? Y acá cita textual. Pensado materialmente, el punto semeja a un cero, ¿sí? Después va a decir, en nuestra percepción, el punto es el puente especial, único entre palabra y silencio. Y esto va a ser muy importante, ¿sí? Y después, por último, va a decir que el punto geométrico encuentra su forma material en la escritura. Pertenece al lenguaje y significa silencio, ¿sí?
Entonces, frente a esto, Kandinsky va a decir, bueno, en el arte abstracto, en este nuevo lenguaje que yo estoy edificando, lo que voy a hacer, en realidad, es, voy a empezar a pensar el punto como un símbolo, ¿sí? Porque el punto como signo, ¿sí?, es utilizado como esta misma frase, ¿no? El punto como signo es una pausa en la lectura, es una interrupción en la continuidad de la lectura, por ejemplo, ¿sí? Es un respiro, ¿no? Que a su vez hace que se acentúen, ¿sí?, las oraciones, ¿no? Pero como símbolo, el punto va a ser en realidad el encargado de hacer sonido. Entonces el punto en un lenguaje, ¿no?, en el lenguaje artístico de Kandinsky, va a ser el elemento más simple, ¿sí?, que se relaciona con el elemento más simple del lenguaje artístico que se relaciona con el elemento más simple de la realidad, ¿sí?, que va a ser el sonido. Entonces, Kandinsky pone un ejemplo para empezar a mostrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer hacer Kandinsky? Kandinsky quiere mostrar cómo, cuando se piensa al punto como un símbolo, se lo saca del propio contexto en donde es utilizado comúnmente. Entonces, él dice, bueno, supongamos esta oración, hoy voy al cine. Y ahora supongamos que yo muevo el punto, ¿no?, y digo, hoy voy al cine. Y además de eso, yo también, probando, hago, hoy voy al cine. Lo que cambia ahí, dice Kandinsky, es la acentuación propia de la oración. Es como yo leo la oración. Pero el punto sigue siendo un instrumento para leer la oración. Sigue estando en un contexto práctico, ¿sí? Y si yo hago esto, dice Kandinsky, de repente el punto tiene más sonido. ¿Qué es lo que quiere decir Kandinsky con esto? Lo que quiere decir es, el punto me distrae, el punto es una distorsión. De repente el punto tiene autonomía. Entonces, lo que va a decir Kandinsky es, fuera de su estado práctico funcional, el punto llega a tener un mayor espacio libre. Su acento adquiere resonancia, ¿sí? Dice, el punto irrumpe y deja de ser invisible y silencioso fuera de sus fines prácticos y todo de su contexto de utilidad, ¿sí? Cuanto más aumenta el espacio libre alrededor del punto, así como el tamaño de este, disminuye el sonido de la escritura y el punto aumenta en nitidez y fuerza. Es decir, si yo de repente tengo al punto en este lugar, ¿sí?, que ya casi uno ni lo asocia con la oración. Es decir, uno podría pensar, bueno, a esa oración le falta el punto y de repente hay un punto más abajo a la izquierda. Lo que está pasando ahí es que de repente el punto en sí mismo empieza a cobrar autonomía. Y esto va a decir Kandinsky es el punto en sí mismo. Esto es un ente abstracto, donde el contexto de punto, ¿sí?, circula a su propia entidad, ¿sí? O sea, no hay alrededor del punto la escritura, el lenguaje común y corriente que absorba su condición elemental utilizada por Kandinsky en el lenguaje pictórico, ¿sí? Entonces, por eso hay que pensar un poco en Wittgenstein, sobre todo para los que no estaban, el Tractatus lógico-filosóficos de Wittgenstein, donde John Searle, en diálogos con Wittgenstein, diálogos con John Searle, editado por Brian McGee, va a desarrollar lo que va a ponerle nombre básicamente a la teoría pictórica de Wittgenstein, ¿sí?, en donde Wittgenstein va a proponer una isometría entre el lenguaje y la realidad, ¿no? O sea, uno va a tener, por un lado, el lenguaje con su organización de proposiciones, ¿sí?, en el sentido más amplio, y los elementos de la proposición van a ser los nombres, y en correspondencia con ese ordenamiento del lenguaje va a estar el conjunto de hechos que es la realidad, ¿sí?
Lo importante acá es que el lenguaje va a pintar, ¿sí? Incluso va a decir, va a disfrazar, Searle va a decir, disfraza el lenguaje de Wittgenstein a la realidad para que nosotros la podamos pensar. ¿Sí? Pero el problema que va a tener que resolver Wittgenstein es que, en este sentido, ¿sí? El hecho de que el lenguaje es un modelo de realidad indica que el lenguaje en sí mismo no puede hablar de sí. Lo que puede hacer es mostrar las cosas, ¿sí? Y hay un ejemplo que a veces se utiliza para explicar esto, que a mí siempre me fue muy útil, que es decir, bueno, supongamos que vamos a nuestro jardín y le sacamos una foto. Y yo invito a una persona a mi casa y le digo, bueno, le muestro la foto y le digo, ¿qué ves de parecido entre esta foto y mi jardín? Y me dice, bueno, evidentemente sacaste una foto de tu jardín. Le digo, bueno, pero ¿qué hay de parecido? Decime en qué se parecen, decime en qué medida la foto representa al jardín. Y no decir, bueno, no puedo decírtelo, pero puedo mostrarte en qué medida, ¿sí?, hay una semblanza entre estas dos cosas. Bueno, y acá lo va a decir Wittgenstein, es decir, el lenguaje disfraza el pensamiento, y de tal modo que por la forma externa del vestido no es posible concluir acerca de la forma del pensamiento disfrazado, porque la forma externa del vestido está construida con un fin completamente distinto que el de permitir reconocer la forma del cuerpo, ¿sí? Y fíjense esto, va a decir, la proposición muestra la forma lógica de la realidad, la exhibe, ¿no? Bueno, pensando en esto, ¿no? En que la teoría pictórica básicamente lo que dice es, bueno, el lenguaje lo que hace es muestra, exhibe, no es como una prueba ostensible de cómo se relacionan los hechos, se relacionan la realidad, las cosas, de tal medida que el lenguaje en sí mismo contiene esa relación, ¿sí? Bueno, Kandinsky está haciendo exactamente lo mismo, utilizando como elemento el punto, y él lo que quiere mostrar es cómo se relacionan las cosas en la realidad a partir del sonido. ¿Sí? Es prácticamente la misma teoría, ¿sí?, que está de fondo. Entonces Kandinsky va a desarrollar lo que él va a llamar la bitonalidad escritura a punto. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Así como el lenguaje no puede formularse a sí mismo, no puede disfrazarse a sí mismo para pensarse, para mostrarse, el elemento más básico del arte abstracto es el punto, que en sí mismo es mudo, pero de alguna manera muestra cómo se relacionan las cosas a partir del sonido. ¿Sí? Entonces, Kandinsky está teniendo la misma dificultad que tiene que atravesar. Y la forma que va a hacer él para explicar esta relación es hablando de tonos. ¿Sí? Y la bitonalidad va a ser como el punto, por un lado, tiene un tono contextual en la escritura, y por otro lado, es capaz de provocar sonido en sí mismo dado en un estado aislado abstracto. ¿Sí? Y entonces para esto es importante otra cosa, que es que Kandinsky va a hablar de dos elementos, a los cuales no les cambia el nombre, sino que le ponen, en mi edición es encomillado francés, por eso lo respeté, pero bueno. Que esto está relacionado con una concepción que no la mencioné porque no es esencial para comprender esto, pero quizás para el arte de Kandinsky sí, que es, bueno, Kandinsky, a partir de todo esto, que es el punto de inicio, va a llegar a un momento determinado en el que va a decir, bueno, nosotros siempre pensamos, cuando vemos, por ejemplo, un cuadrado, que su orientación, es decir, el cuadrado, la izquierda o la derecha del cuadrado, son nuestra izquierda y nuestra derecha. ¿Sí? Kandinsky va a decir, en realidad eso está mal. Porque cuando nosotros vemos otro ser humano, por ejemplo,
comprendemos que, desde su perspectiva, la derecha y la izquierda han de cambiar. Entonces se va a decir, en una figura es exactamente lo mismo. En la derecha del cuadrado del cubo va a ser, en realidad, su derecha y su izquierda. Esto está relacionado con que estos elementos, en realidad lo que hacen es encapsular el movimiento propio de la figura, de una tensión que hay en las figuras, ¿sí? Y que se desarrollan deliberadamente. ¿Qué pasa? El punto, él no lo menciona al comienzo del libro porque el punto se cierra en sí mismo, es autosuficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice que está aquel elemento que es la forma liberada de sus tensiones, él lo que quiere decir es, por ejemplo, el punto sin ningún tipo de movimiento. Sería el punto muerto. Y después está el elemento que es la tensión que vive dentro de la forma. Es decir, cómo el punto, por ejemplo, si yo agarrase un cartucho de tinta, supongamos, lo presiono, cae la gota sobre el papel y soplo la gota, bueno, ahí está el punto como elemento en el segundo sentido, porque a partir de esa tensión que tiene el punto encerrada en sí misma, se expande y genera otra figura. ¿Sí? Bueno, esto es importante porque obviamente el punto va a ser el elemento de este lenguaje que está desarrollando Kandinsky. Y ahora fíjense en esto, ¿no? Kandinsky va a decir, la composición es un acorde, es la unisonancia entre el plano y el punto, ¿sí? Esto es un acorde, por ejemplo. ¿Sí? La superficie será el cuadrado, ¿sí? Y el punto en el medio es el acorde más neutral de todos, va a decir Kandinsky. Porque no hay ningún tipo de tensión, porque todas las tensiones están encerradas en sí mismas. ¿Sí? Esto ya incomoda, de repente. Kandinsky va a decir, si se desplaza, por más de que esté cerrado encima, si se desplaza el punto, de repente dice otra cosa. No es más neutral. ¿Sí? Y esto se va a relacionar después con la teoría de la superficie, del plano de Kandinsky, donde cada lugar es un sonido distinto. Y si reduplico el punto, por más de que sea el mismo, ya hay más sonido, hay una mayor sonoridad, ¿sí? Entonces, fíjense en esta segunda oración, ¿no? Un acorde constituye la meta pictórica propuesta, es la composición en sí misma. Y si ustedes se fijan, ¿no? Kandinsky en el libro, Punto y línea sobre el plano, va a decir, dudo que se lea, pero dice, contribución al análisis de los elementos pictóricos. ¿Sí? Bueno, en realidad no es que ya está desarrollado el análisis de los elementos pictóricos como él lo plantea. ¿Sí? Él dice, bueno, es una contribución, pero en realidad él está fundando todo esto. ¿Sí? Él de repente, ahora voy a mostrar ese ejemplo y se ve un poco más claro, pero el tono entonces no es en sentido estricto el sonido como yo hablando, yo golpeando algo, ¿sí? El tono, Kandinsky se toma la labor de repente, con esa relación que tienen las cosas que él percibe, poder hablar, por ejemplo, del color. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en los tonos, en los matices de los colores, él tiene la posibilidad de hablar de esto. Porque él ya plantea que, bueno, el elemento más básico, que es el punto, tiene un doble tono incluso, tiene una bitonalidad. Y cuando todo concuerda, cuando se forma una composición, es un acorde, como podría ser un acorde pensado en el lenguaje musical. ¿Sí? ¿No? Y esto es como un poco para reforzar lo que se vio hasta acá, ¿no? Dice, bueno, el punto es el elemento básico que se asocia al sonido de las cosas. Es la causa de la sonoridad en sí misma. El punto maneja la voz del lenguaje. Puede provocar silencio como puede provocar un sonido mudo. ¿Sí? Entonces, fíjense en este ejemplo que hace Kandinsky, porque Kandinsky va a decir, pero esto no es nuevo en realidad. ¿Sí? Solamente es que para
diferenciarse de lo que él llama arte figurativo, que es básicamente todo tipo de arte excepto el suyo. Él va a decir, bueno, esto siempre existió, esta forma de ver las cosas relacionadas a partir, por ejemplo, del punto, pero no siempre se le prestó atención. Entonces él pone el ejemplo de una persona bailando. Él dice, correr de puntillas equivale a ir regando puntos por el suelo. ¿Sí? El bailarín, mediante saltos, también evoca el punto, ¿no? Y él lo va a esquematizar. ¿Sí? O sea, fíjense cómo incluso distintos puntos tienen dan entrada a distintos tipos de sonidos. ¿Sí? O sea, Kandinsky en un momento dice, bueno, el punto puede devenir en un triángulo, ¿no? De cierta manera. Porque si es el elemento más básico del lenguaje, obviamente todo lo que nace de él. ¿Sí? Entonces, eso hace que el sonido en sí mismo sea distinto, pero sigue siendo punto. O sea, siguen siendo todas las cosas puntos en cierta medida. Uno diría, bueno, son los átomos de Demócrito, por ejemplo, ¿no? O los átomos de, eh, no sé, Huygens, qué sé yo. Y ahora, esto es como una transposición que hace Kandinsky, muy curiosa, que también es utilizada por Wittgenstein en el Tractatus, que él va a referirse al lenguaje musical, ¿sí? En más de una ocasión. Pero lo importante acá es que, fíjense cómo él de repente, para mostrar cómo este lenguaje nuevo, ¿sí? El arte abstracto, muestra la relación de las cosas en la realidad, cómo se distingue de el lenguaje común y corriente, no el escrito. Para mostrar eso va a utilizar como de manera análoga, en el medio entre los dos, al lenguaje musical, que también utiliza puntos. Pero dice, pero uno puede explotar más ese uso de los puntos que hace el lenguaje musical. Entonces, obviamente él se tienta y ya adelanta cosas de lo que sería el próximo capítulo, que es la línea, ¿no? Pero fíjense cómo eh, la variación, ¿no? Wittgenstein, cuando utiliza el lenguaje musical, va a decir, bueno, así como el lenguaje para el pensamiento puede mostrar la relación de las cosas en un sentido estricto, bueno, las alturas sonoras, ¿sí? Escritas en lenguaje musical, cumplen esa misma función. Bueno, la intensidad, la gravedad, el peso, el movimiento, la estructuración, ¿sí? El acorde básicamente de los puntos en el arte abstracto, cumplen la misma función. Y entonces yo les traje como para que se pueda ver un poco, quien no conoce el arte de Kandinsky, que fíjense que en realidad, bueno, esto es una ruptura en el lenguaje artístico muy fuerte que va a hacer él, incluso para él mismo, ¿no? Yo no las añadí, pero si uno busca, ¿no? Puede hacerlo tranquilamente en Google, el arte de él, no es que se levantó un día y dice, ah, bueno, voy a pintar y voy a hacerlo de esta manera. No, en realidad, esto es un proceso que él lleva que incluso para el arte, yo no conozco mucho, pero para el arte ruso, tendía a ser muy costumbrista, ¿sí? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Y obviamente con la revolución bolchevique, con todo ese cambio paradigmático que vive, obviamente el arte lo va a sufrir muchísimo, ¿sí? Y de repente, en todo eso, él desarrolla esto que, además, Kandinsky, si uno se fija, no es accidentado el arte abstracto, ¿sí? Yo los invito a leer Punto y Línea sobre el plano. No es accidental la ubicación de las cosas, ¿sí? Kandinsky de repente, cuando habla sobre el plano, va a decir, bueno, hay coordenadas en el plano y cada una representa algo distinto, ¿sí? No sé, arriba a la derecha, bueno, eso es felicidad. Y cuanto más a la izquierda y más abajo nos vayamos, ¿sí? Es tristeza, ¿no? Entonces, no es que
solamente el arte abstracto muestra la relación de las cosas en la realidad a partir del sonido. No es que solamente hace eso. Ese elemento es la relación que encuentra para expresar la realidad, pero además expresa todas estas otras cosas, ¿sí? Y fíjense el concierto de colores que utiliza muchas veces Kandinsky, ¿no? Ya digo, no es para nada accidental, hay todo un proceso que él hace, un pensamiento que lleva a cabo y que tiene una muy fuerte base en lo que sería la filosofía del lenguaje, sobre todo de esa época, ¿no? Por ejemplo, la atención hacia dónde va la línea es algo absolutamente determinante para el arte de Kandinsky. Y el próximo paso lo va a hacer, por ejemplo, Miró, ¿sí? Esa es otra cosa. Pero lo importante es, bueno, al menos saber, en principio, qué es arte abstracto cuando lo decimos, ¿sí? Que quizás, es decir, yo a veces me siento incómodo cuando veo algo que no entiendo y digo, bueno, es arte abstracto, solamente porque no es figurativo. No, porque mm, hay, hay muchos matices que desarrolla Kandinsky, que quizás, obviamente, no se tienen que acabar en él, ¿sí? Pero es un punto de inicio muy importante que es casi ineluctable para poder avanzar en toda una teoría sobre este tipo de arte, ¿no? Y una vanguardia que quizás hoy en día, con, no sé, artistas como Rothko o Kossuth, ya adquieren otro nivel, ¿sí? Pero se mantienen en este plano, es decir, siempre lo que sea arte abstracto va a ser en realidad un lenguaje, que Kandinsky muchas veces dice, bueno, el lenguaje pictórico. O sea, esto es lo más, quizás lo más básico de Kandinsky, pero me pareció muy interesante mostrarles esta relación y también mostrar la profundidad de esta vanguardia, o sea, porque muchas veces uno ve los panfletos del impresionismo, ¿no? O del futurismo, que no se entiende nada, o que son muy irónicos, muy satíricos. Fíjense que en realidad Kandinsky se sentó y dijo, bueno, voy a resignificar toda la geometría, voy a hacer de la geometría, de cada uno de los elementos de la geometría un símbolo, y con eso voy a hacer un nuevo lenguaje, que para empezar a pensarlo hay que aislar todo, o sea, es casi un proceso heideggeriano, o sea, aísla todo estos elementos del contexto práctico común y empieza de nuevo, ¿no? Bueno, ahí le dejo de compartir pantalla. Esa es más o menos Era breve, no había mucho más, pero a mí lo que me pasó fue que cuando lo leí por primera vez, me estalló el cráneo en 800 pedazos. No sé si pude expresar eso, pude generar eso en ustedes, pero yo cuando lo terminé de leer tenía muchas preguntas. Así que... Muchas gracias, Felipe, por la exposición. Ahora damos espacio a preguntas, comentarios. No sé si podría ser alguno. Sí, Franco, y después Facu. Facu, estaba esperando tu pregunta. Era como, ¿dónde está Facu con la pregunta? Pero Franco primero y después Facu. Dale. Perdón, no, yo no veo absolutamente nada, estoy desde el celular. Eh, Beli, me perdí una pequeña parte quizás al principio porque me bañaron. Así que te quería hacer una consulta porque en un momento yo tenía la imagen pero no tenía el audio. Mi consulta es respecto a esta comparación que haces con Wittgenstein, ¿no? Porque Wittgenstein de alguna manera dice que la estructura que tiene la realidad y la estructura que tiene el lenguaje son básicamente la misma, ¿no? Como que eso es lo que comparte el lenguaje y la realidad. Kandinsky, ¿qué estaría tratando de expresar a través de este nuevo lenguaje usando la geometría? Si es que quiere expresar algo, ¿cuál es su finalidad? Sí, o sea, bueno, su finalidad en realidad se vincula con un libro que desarrolla antes, que es El espíritu de la pintura, que es, bueno, ya es otro nivel, ¿no? Estamos relacionados, bueno, la doctora Marisa puede hablar muchísimo más que yo de todo lo que es el espíritu para un pensador ruso, ¿no? Pero
La finalidad es, vos fíjate que Wittgenstein siempre habla de relaciones y eso lo vincula con algo que le afana a Russell, que es el hecho molecular y el hecho atómico, pero a mano armada se lo hace. O sea, bueno, y se mantiene siempre en la relación solamente, ¿sí? Es decir, la conexión que hay entre, digamos en términos modernos, la idea y la extensión de las cosas. Así como las cosas se mueven, de repente las ideas también, suponete. Kandinsky, en base a eso, ¿no?, va a expresar el tono o sonido de las cosas. Es decir, suponete, ¿no?, en términos modernos uno diría, la conexión se da porque así tanto los cuerpos como las ideas se mueven, ¿no? Vos necesitas un elemento más en la relación. Vos podés escribir la relación y necesitas un elemento que sea mediador de esa relación. En Kandinsky ese elemento va a ser el sonido, que no es estrictamente, bueno, no es estrictamente el sonido, o sea, no es el golpear las cosas, ¿no?, sino es la confirmación de las acciones, ¿sí? O sea, vos cuando ves un tono, cuando ves un sonido, vos confirmás la acción. O sea, él lo que está haciendo es decirte, bueno, ¿viste cuando hay un sonido muy fuerte y vos, bueno, como que no querés escucharlo y cerrás los ojos, suponete? Bueno, él va a decir, eso pasa en todos lados. No es solamente porque el sonido es muy fuerte. Él dice, bueno, si yo hago un color, no sé, un amarillo chillón, por ejemplo, también eso es tono, también eso es sonido. Esa es la relación que él está buscando, ¿sí? O sea, es como, yo en un momento mencioné distracción y creo que es la mejor forma de pensarlo, aunque se lo mutile un poco al pensamiento, ¿no? O sea, lo que te distrae. Cuanto más te distrae algo y te saca la vista o te saca el pensamiento de eso otro, más sonido tiene eso que te distrae, ¿sí? O sea, entonces él muestra la relación de las cosas, ¿no?, en un sentido abstracto, en función de eso. Pero la finalidad del arte abstracto es eso. Facu, antes de que haga su pregunta, el chat está deshabilitado, así que cualquier pregunta, abra el micrófono o pongan el emoticón de dedito para arriba, así lo tenemos en cuenta. Ahora sí, Facu, por favor, te dejo la palabra. Bueno, gracias Facu. Gracias sobre todo Feli, la verdad que muy bueno, ¿no? Desconocía del todo el arte abstracto y fue una introducción que me dejó, como vos dijiste, un montón de preguntas y la cabeza un poco así, como bombeando, como para saber un poquito más. Y en ese sentido mi pregunta por ahí no tiene tanto que ver con lo que ya dijiste, sino de alguna manera vos asociaste el arte abstracto al primer Wittgenstein, ¿no?, y a toda su propuesta, el lenguaje. Yo pensaba, bueno, ¿qué pasa, ¿no?, o cómo es la relación, o cómo es el giro con el segundo, si es que hay, con el segundo Wittgenstein, con la segunda propuesta del lenguaje de Wittgenstein tan distinta, y pensaba, con todo el giro del lenguaje, ¿no?, y pensaba por ahí en Heidegger y en su propuesta de la poesía, ¿no?, como mucho más, como un arte mucho más fiel al ser, ¿no? No sé si se me entendió. ¿Hay Sí. algún giro? ¿Pasa algo con el arte abstracto en este giro del lenguaje? Como, Sí. por ahí te estoy matando con la pregunta. No. O sea, dentro de Kandinsky, yo te diría que no. Porque Kandinsky en realidad también está muy influenciado por el positivismo, ¿no? Todo el texto lleva el orden geométrico, ¿sí? O sea, es Claro. el orden expositivo. Dentro del arte abstracto que va más allá de Kandinsky, ahí te diría que sí. O sea, vos fíjate que Wittgenstein, si uno lee con atención el Tractatus y se fija en la última parte, cuando habla de la trascendentalidad, de la ética, como que ya él mismo intuye que algo no está bien, digamos. Es como que no está convencido de lo que está diciendo. Y cuando él habla, bueno, todo el tema del juego y demás, pues fíjate que pensadores como Gadamer también van a hablar del juego como experiencia estética. Y vos fíjate que
va a llegar un punto del arte abstracto, ya te digo, bueno, a ver si los puedo compartir. Si alguien, ahora me fijo, pero por ejemplo, Rothko, que yo justo tengo una imagen para compartir, ¿no? Quizás no está dentro de los lineamientos propios del arte abstracto, como los expresé acá, ¿no? Pero sí un poco esa ordenación y sigue mucho lo que es el tema de la tonalidad de los colores, ¿sí? A ver, ahora veo de compartírtelo. Que es la capilla de Rothko. ¿Sí? Que es un proyecto que él hizo, ¿se ve? Ujú. Bueno, es un proyecto que él hace, que no termina, ¿sí? Bueno, fíjate, ¿no? Él te hace esto, ¿no? Hay otras cosas mucho más, quizás, que van más allá, ¿no? Que son rectángulos gigantes, dividido el color. Yo creo que acá, en este ejemplo, en la capilla, está mucho esto de decir, bueno, vos entrás a la capilla y estás entrando al juego conceptual que te propone el artista. Vos estás aceptando la forma de hablar que tiene él. Claro. Y en esta aceptación vos lo que estás haciendo es decir, bueno, está bien. Dentro de acá voy a aprender lo que vos me estás diciendo. O sea, en ese sentido, ese límite que marca Wittgenstein en el lenguaje, ¿no? Es decir, podemos sacarnos las cabezas, podemos matarnos entre todos porque uno dice, como diría Locke, que la sangre es tal cosa, el otro dice que la sangre es tal otra, pero en realidad lo que está pasando ahí, hay una intervención de una estructuración del lenguaje que se excede a sí mismo, ¿no? Es como, bueno, todo lo que es trascendental en realidad es trascendental porque justamente el lenguaje no lo puede decir. Bueno, como para ponerte un ejemplo, ¿no? Decía, en este sentido, sí, yo te diría que el arte abstracto siempre acompañó, que después quizás es el arte abstracto es uno de los que deviene en lo que sería el arte conceptual, que ahí ya es un giro mucho más profundo también, donde de repente está la instalación artística, y vos tenés que entrar a la obra de arte. Y se fue al diablo lo que era un cuadrado, se fue al diablo lo que era el marco que Van Gogh se rompía la cabeza diciendo, no, le decía a Theo, este cuadro tiene que estar dentro de un marco dorado, porque en los tonos de el ciprés, eso ya no existe más. ¿Sí? O sea, vos, el espacio de la obra de arte es otra cosa, ¿no? Bueno, Porque sigue te siendo adentras en su lenguaje. claro, sigue siendo un nivel de abstracción, ¿no? Vos fíjate también Bueno, las tres sillas, es lo mismo, ¿no? O sea, eh, que quizás es mucho más patente, ¿no? Decir, bueno, está la silla, está la definición de silla en el diccionario, está la foto de la silla. Vos decís, bueno, eso es justamente un nivel de abstracción que te sugiere el artista y que vos lo aceptás, ¿o no? Y forma parte, ¿no? También de este segundo Wittgenstein, que va a decir, bueno, cada uno se encapsula en su ambiente. De repente no hay un canon estético, no, vos no haces una belleza impoluta, eterna, no, vos no sos arte. Ya no. ¿Cuándo hay arte? Es la pregunta ahora. Es distinto. Así que yo te diría que sí, que acompaña el cambio. muy bueno. Gracias, Feli, muy bueno. Tenemos muchas preguntas. El profesor Tobione tenía pregunta, tenemos a Cecilia y Marisa C también tiene una pregunta, ¿no? Son muchas preguntas, Feli. No, Te vayamos juntas por orden mal. alfabético, más fácil. Y porque Cecilia se tiene que ir también, me dijo, así que. Bueno, entonces vamos por Cecilia, Juan y Marisa, si están de acuerdo con las preguntas, y después hacemos un recreo. Sí, gracias, Felipe. Perdón, Juan. Lo mío es realmente, primero, felicitarte, me encantó la propuesta, esta correlación que hiciste entre el arte abstracto y Wittgenstein. Me vienen muchas ideas a la mente, pero hay una que quiero compartir y es una frase de un pintor abstracto posterior suizo, Paul Klee, que dice así: el arte no reproduce lo visible, hace visible, ¿no? Es un desarrollo del el texto
que vos mencionaste de Kandinsky, acerca de lo espiritual en el arte. Bueno, sería para pensar y debatir, pero el arte no reproduce lo visible, no imita, sino que hace visible, y podemos sobreentender, lo invisible, es decir, hace visible lo que no vemos. Sin el arte, que es lo que va a decir Heidegger después en el origen de la obra de arte, de otro modo, pero apunta a esto, sin el arte no vemos. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es otra cosa, no es lo que hay que ver. ¿Y qué es por qué el punto? Porque el punto es una imagen que es central en la comedia de Dante, por ejemplo, ¿no? Es el punto en torno al cual se mueve el cielo, que es el amor, en torno al cual se mueve el cielo y las estrellas. Entonces, este hacer visible del arte a través de este lenguaje abstracto, es decir, es posible por el lenguaje, por la abstracción, no por la figuración. La figuración lo que hace es reproducir lo visible. Y entonces, esa no es la función del arte. El arte es hacernos ver lo que no veríamos, lo que no vemos, ¿no? Bueno, y otro aporte es que los simbolistas franceses, en poesía, Rimbaud, para nombrar el más importante, había hecho a finales del siglo XIX lo mismo que Kandinsky en poesía. Yo sé que a vos te gusta Rimbaud, escribió 4 años de su vida, a los 22 años dijo no escribo más, y vio lo mismo. Simplemente esto, gracias Felipe, y escucho a Juan, que debe tener muchas correspondencias con Jules Solari y todo el movimiento argentino embebidos de esto, pero bueno, tendríamos que hacer un encuentro nada más que sobre este tema. Gracias. Gracias. Sí, bueno, solo apreté para añadir. Sí, Rimbaud tiene un poema, tiene 2 que se me vienen a la mente. Uno que es vocales, que es todo un verso libre en donde en el medio pone las vocales, ¿no? Y es medio, es como que simula un poco también el niño aprendiendo la relación de las cosas a partir de este lenguaje. Y después otro que él también tiene, que creo que es los colores, una cosa así, que también, de repente está el verso rojo, azul, y ¿no? Va uniendo así con, que es muy común, a veces dicen, bueno, la sinestesia del simbolismo del arte abstracto, ¿no? Una sinestesia que hay. Bueno, se me fue Facu, así que tomo la posta, doctor, si tiene la pregunta. Sí, dale. Tiene el micrófono muteado. Ahí estoy. No, cortito también. Primero felicitarte porque me pareció espectacular, y sí, eso de partir la cabeza está muy bueno, es una buena descripción. Aparte es como que se deconstruye la cabeza, ¿no? Todas esas piezas que se ven ahí en una composición de Kandinsky. Son 3 comentarios. Voy a tratar de hacerlos cortitos y vos con eso haces lo que querés, o lo que puedas. No sé, uno, lo acabas de tocar recién, que era la palabra sinestesia. No te la había escuchado decir durante la charla. No sé si la usaste, yo me conecté un poquito más tarde. No lo sé. Es clave, porque me parece que todo tiene que ver con la sinestesia acá, ¿no? Estás hablando de 2 sentidos, ¿no? Como que esos colores que se pueden escuchar, y al revés. Y me hizo pensar, hice una conexión de la palabra sinestesia, y pensé que en el arte moderno, abstracto, es interesante que la sinestesia en general se mueve entre 2 sentidos particulares, que son el oído y la vista. Pero los otros 3, los propiamente corpóreos, humanos, me llamó la atención que quedan un poco afuera, ¿no? En general, gusto, tacto y olfato. Y pienso que, bueno, hubo muchas discusiones, ¿no? Respecto, obviamente, de la abstracción y la deshumanización del arte, si van de la mano, o más bien si el arte abstracto denuncia la deshumanización y quiere volver a humanizar. Después también, cuando hablaste del punto que es una gota y que uno puede soplar, que todos lo hicimos de chiquito con algún cartucho de tinta, me vino inmediatamente a la cabeza Pollock, ¿no? Jackson Pollock, y ese tipo de línea que ya está fuera de control, porque una cosa es el arte abstracto, obviamente geométrico, de Kandinsky,
donde hay una gramática modernista, porque evidentemente hay un nuevo lenguaje, hay una gramática, ¿no? Casi un trabajo sintáctico de dónde pongo esto, dónde pongo lo otro, códigos, mientras que el otro trabajo, estilo Pollock, hay una libertad, y después hay todo tipo de pintura con explosión y ese tipo pero ya entramos en lo conceptual, ¿no? Más que lo abstracto. Y después, no sé, también me vino a la cabeza el tema del lenguaje, hablaste mucho del lenguaje de Wittgenstein, pensaba si hay algo performativo, ¿no? En el sentido de Austin, como el de speech act, el lenguaje como acto, y si ese punto, de alguna manera, también es performativo, como signo de afirmaciones, y cómo son sería como el equivalente o el análogo de los speech acts, pero en el ámbito de la pintura, ¿no? Como puntos, que van declarando cosas, no sé, nada. Sí, sí. Como ves, una Bueno, constelación diabótica. ya, De comentar. con lo de me quedé con lo de la sinestesia de los dos sentidos. Yo creo que también es porque, por una cuestión cronológica, ¿no? Porque si uno se fija, por ejemplo, en el arte renacentista, por ejemplo, el esfumato, ¿no? Y que trata de representar ese movimiento y trata de representar toda la cuestión de la ciencia de la perspectiva, de que uno mira las cosas, todo lo que mira, excepto lo que está mirando, lo mira como el esfumato, como corrido, ¿no? Y también, en ese momento, muchas veces se utilizaba el gusto para probar la pintura, ¿no? Decía, bueno, los tonos verdes, por lo general, tenían cobre. Entonces, el artista renacentista, ¿no? Con la lengua decía, bueno, le falta un poco, ¿no? Como que iba haciendo las mezclas de esa manera, y creo que en todo ese momento, ¿no? En el 500, 600, como que ahí quizás estaba mucho más el tema del olor, ¿no? Que bueno, el simbolismo francés también tiene mucho del olfato de las calles parisinas, ¿no? Como por ejemplo Baudelaire, ¿no? El cuerpo en descomposición, ¿no? La naturaleza muerta de, no sé, Franz Eda, ¿no? Tiene mucho de el olfato que genera no sé, el cráneo cerca de, no sé, de una manzana, ¿no? Entonces, como que llegado el punto, de repente, Kandinsky está en el medio del impresionismo musical, y tenés tipos como, no sé, Liszt, no sé, el hermano de Wittgenstein tocando lo que le compuso Ravel, porque le había perdido un brazo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí donde el sonido, es como que para mí, tuvo una cuestión cronológica, hace que en ese momento, por la música, por todo el pesar de la angustia y todo, provocase que uno se fijasen en esas cosas, ¿no? Porque de repente tenías filósofos o artistas que eran polímatas, casi como el genio universal del moderno, ¿no? Yo creo que va por ese lado, pero es algo para investigar, ¿no? Y después lo último, no me acuerdo qué había sido, que habías dicho. No, no, comenté lo de Jackson Pollock y después si había algo Sí. performativo. Voy a vincular con la teoría de Austin del lenguaje como actos performativos y que estos puntos también de alguna manera performaran esa gramática, como son declaraciones, ¿no? No sé. Con eso yo pensaba en, de repente, la batería. La invención de la batería y la composición para la batería, si uno se fija hoy en día, ¿no? El ritmo que implica y cómo está impactado en un lenguaje, ¿no? Que tiene que representar el impacto de objetos, o sea, no representa otra cosa, y ritmo. O sea, de repente hace que el espacio sea, perdón, que el tiempo sea espacial y que el ruido se describa en tiempo, cuando en realidad el impacto, o sea, es uno. Ahí yo vería algo performativo, por ejemplo, también. En cómo, no sé, qué es lo que lee el baterista, por ejemplo. Bueno, genial, Eh, gracias. No, Feli, si nada. te parece, vamos a la pregunta de Marisa Sí, y y así ya vamos cortamos. a 5 de recreo. Y Dale. perdón, Marisa, antes de que te dé la palabra, quiero pedirle unas cosas a los que estamos presentes acá. Si hay, por los inconvenientes del principio de la charla, de la exposición de Feli, queremos pedirles que si tienen algún amigo que no puede ingresar todavía, que se ponga apellido para ingresar. Y si no, que avisen por el chat, que hay chat directo con el que tiene el host, así él lo deje ingresar. Muchas gracias. Marisa, te dejo la palabra. No es medio tarde, che, porque ya son las 4. ¿Me oyen?
Sí, sí, sí. ¿No es muy tarde? Así que si No, querés pero hacer la pregunta yo rápido, por, y si yo no, por- vamos al recreo y hacer la pregunta igual, y los que quieren bueno, Claro. dale, ahí está, escuchan. Hacemos dale, 5 minutos de recreo y Marisa, si quiere hacer la pregunta, y los que quieren escuchar pueden estar presentes. dale.